La carretera de la costa es uno de esos temas que nos ha preocupado y ocupado durante los últimos meses. No hay semanas que pasen que no haya alguna novedad en lo que se refiere a esta situación, y también, por supuesto, recuerden que estábamos esperando a septiembre porque sería la fecha en la que el gobierno de Canarias pues anunciaría su decisión en cuanto al estudio de las alternativas presentadas por esa plataforma de afectados por la carretera de la costa. Vamos a hablar una vez más con Elías Navarro, que lo tenemos ya aquí en los estudios de Onda Cero La Palma para conocer las últimas novedades de este asunto. Elías, buenos días. Buenos días, ¿Qué Alba. tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por darnos voz un día más. Y muchas gracias a ti por estar con nosotros. Hoy solo, desgraciadamente. Hoy solo. Hoy echamos de menos a Cecilia. La echo de menos, solo ante el peligro. No, peligro ninguno, que aquí están en su casa. Cecilia, que la disculpamos porque no ha podido estar aquí hoy por motivos laborales. Esperemos que podamos tenerla pronto por aquí. Pero bueno, Elías, yo creo que tú te bastas y te sobras para contarnos, ¿no? Lo que está pasando. Ya hemos hecho callo con... ya son muchas batallas. Ya hemos hecho callo con esto. Ya intentaré suplirla lo mejor que pueda, porque sí es verdad que ella tiene una forma de hablar y una dulzura en la forma de contar las cosas que a mí se me escapa, pero intentaré, dentro de lo que buenamente pueda, suplirla. Llegar también. Bueno, Elías, primero, yo te voy a lanzar la pregunta así a ciegas. ¿Qué novedades tenemos con la carretera de la costa hasta ahora? Desde la última vez que estuvimos aquí se publicaron en primer lugar, ahora mismo hay una sensación agridulce, porque en primer lugar se publicaron las expropiaciones del tramo 1. Dentro de esa listado de expropiaciones del tramo 1 vimos que había una diferenciación entre plátanos de regadío improductivo y zonas de pastos. Nosotros en un primer momento entendimos que plátanos de regadío improductivo serían todos aquellos que se encontraran soterrados bajo la lava. Nos dimos cuenta de que no era así, de que las fincas que están bajo la lava no se encuentran recogidas dentro de las expropiaciones. Hemos hecho en colaboración con el señor Paco Denis una batería de preguntas para el Parlamento de Canarias, que no sé si saldrá en este pleno o en el siguiente, cuestionando un poco los motivos y los fundamentos del porqué. Entendemos que habrá evidentemente fundamentos jurídicos y motivos de peso para esto. Esto ha sido una sensación, pues, como le digo, muy agria en este sentido, porque al final expropiar una finca, un terreno, aquí en La Palma, en el Valle de Aridane, pues significa también muchas veces expropiar una parte de la vida de las personas. Muchas familias hacen su vida en torno a su finca, e incluso tienen su pequeña bodeguita en la finca, se reúnen los domingos y muchos han aprendido a caminar, a montar en bicicleta a la entrada de las fincas, y es muy difícil, muchos recuerdos con la familia, perderlos. Aunque ese tramo 1 haya de ejecutarse, lo ideal pues hubiese sido seguramente para nosotros que se ejecutase por el trazado antiguo. Por otro lado, una sensación también de alegría y de elogiar, en el sentido de que el Ayuntamiento de Tazacorte, también fundamentado seguramente en el cambio de alcaldía, nos ha informado de que para ellos es necesario simplemente la realización del tramo 1, es decir, el que reconectaría la carretera de la costa por donde antiguamente existía, y que, más allá de esto, un cambio de postura del Ayuntamiento en apoyo a las alternativas vecinales, siempre y cuando, pues, imagino que tendrán que ser alternativas razonables, que alejen la vía de las viviendas y que tengan menos afección a plataneras. Y se nos ha confirmado algo que va en consecuencia de lo que nos dijo el 29 de junio el Gobierno de Canarias, que es que el tramo 2 se ha paralizado provisionalmente. El consejero Franqui nos había hablado de que el tramo 2 aún no se iba a trabajar, pero no había utilizado esta expresión, digamos, tan contundente de paralización provisional. Y yo creo que esto es de elogiar, de agradecer, sobre todo el cambio de postura y el posicionarse del lado de los vecinos, que era un poco algo que a nosotros pues nos extrañó en un primer momento, porque veíamos que la afección, no solo a Platanera, sino por mitad de los barrios, pues iba a tener un impacto importante. Además, por la zona por donde iba a discurrir el primer proyecto de la carretera, tenía una afección social tremenda, porque ya lo hemos explicado, pero es una zona abancalada, de pequeñas fincas, muy atomizadas. La media de terreno de las fincas era de 4,05 selemines. Estos pequeños propietarios, muy pequeños propietarios, que verían, muchos de ellos, su última parcela que les ha sobrevivido al volcán destruida por una carretera. Y creemos que con
con el apoyo del Ayuntamiento y con la buena voluntad que ha demostrado el Gobierno de Canarias, de la cual no tenemos duda porque a día de hoy el consejero Sebastián Franquis ha cumplido religiosamente y escrupulosamente con su palabra con nosotros y nos ha demostrado su buena voluntad en la búsqueda de alternativas, pues seguramente estemos más cerca de una solución que satisfaga a todos. Elías, varias preguntas que me gustaría hacerte después de lo que has expuesto. La primera, ¿qué diferenciación hay entre las expropiaciones de las fincas? Hemos hecho esa pregunta, precisamente una de las preguntas es qué características diferencian entre plátanos de regadío y plátanos de regadío improductivos. Es una de las preguntas que se ha enviado al Parlamento por medio del señor Denis, porque no... ¿El que se paga más por una que por otra? No lo sabemos. La información no viene especificada en el proyecto básico, si se va a pagar a precios diferentes, ni el precio que se va a valorar las que se encuentran soterradas bajo la lava, que en realidad son la mayoría de fincas que se van a ver afectadas por el tramo primero. Y en ese sentido van nuestras preguntas. Una de ellas, de hecho, es qué características se han usado para diferenciar plátanos de regadío de plátanos de regadío improductivos. Yo puedo entender, pero es una suposición, no es información, que plátanos de regadío improductivos serán todos aquellos que se encuentren aislados y que no tengan posibilidad de estar regándose en este momento por haberse destruido la red de riego. O aquellos, puede ser otra posibilidad, que se hayan visto afectados solo parcialmente por la lava, es decir, que la lava haya, digamos, pegado una mordida a un cantero y haya sobrevivido el resto. Pero necesitamos la información oficial para saber y delimitar bien las características y los fundamentos que han tenido para diferenciar entre plátanos de regadío y plátanos de regadío improductivo. Todavía no se sabe a cuánto se van a pagar esas expropiaciones, ¿verdad? No. Realmente nosotros lo hemos dicho siempre, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de mantener nuestro estilo de vida, de defender lo que es nuestro, de poder seguir viviendo de lo que nos gusta. Yo he tenido la posibilidad de estudiar gracias a la agricultura, gracias a los plátanos. Me considero agricultor, porque soy hijo de agricultor, nieto, bisnieto y tataranieto de agricultores, y entiendo perfectamente, porque lo sufro, la angustia que genera el que una finca familiar que ha trabajado tu abuelo, tu padre, en la que has trabajado tú toda la vida, pues se vea amenazada en primer lugar por el volcán y en segundo lugar, a renglón seguido, por una nueva colada de asfalto, como hemos denominado nosotros, para la carretera. Por tanto, yo creo que esto no tiene precio, sinceramente no tiene precio, porque la vinculación familiar y la vinculación emocional que tenemos en La Palma y en el Valle de Aridane con nuestras fincas, con la platanera, es ese símbolo de identidad tan importante del que presumimos a nivel de Canarias, incluso fuera de Canarias, como es el plátano. El valor es ahora mismo incalculable, y más viendo la situación de vulnerabilidad del sector en la que nos encontramos en la isla de La Palma, con tan poco terreno para incluso poder continuar con nuestros cultivos en otra zona, que es algo que a día de hoy no se ha habilitado, que seguramente se habilitará con el decreto de diciembre, donde se habilitarán nuevas zonas tanto urbanas como rústicas, pero que a día de hoy no está habilitado y que destruiría pues el modo de vida y los ingresos de decenas de familias en esa zona. Elías, en cuanto a la postura del ayuntamiento, que es esa parte que celebramos, ¿en qué momento se produce ese anuncio y cuáles son los motivos que llevan a ese cambio de posturas? Porque antes el ayuntamiento apoyaba, ¿no?, la decisión que en su momento tomó el Gobierno de Canarias. Yo pienso que se ha producido la reunión hace aproximadamente 2 semanas. Sabemos que va a salir un comunicado, aún no ha salido. Sabemos los motivos por los que no ha salido, son motivos absolutamente justificados. No tenemos en ese sentido ningún tipo de queja. Los motivos del cambio de postura, yo creo que se trata siempre desde la plataforma se ha tratado de convencer y no de imponer. Y yo creo que desde el diálogo y desde la búsqueda de acuerdos, pues todos somos capaces de entendernos. Es cierto que la comunicación ha mejorado con el cambio de alcaldía. Ha mejorado, no quiero decir que hubiese una comunicación mala antes, pero sí es verdad que ahora hay una comunicación más fluida, más fácil. Más fácil de llegar, me refiero, imagino. Sí. Y esto seguramente esto también ha ayudado, pero yo pienso que más bien sea, y quiero estar convencido de que más bien sea la actitud que han tenido todos los vecinos, de buscar siempre el llegar a un acuerdo, el dialogar y el resolver los problemas o esta problemática concreta de la mejor forma posible, en la que seguramente la decisión final no sea la decisión ideal que tendríamos los vecinos pensada,
que lo hemos dicho siempre, sería el restablecimiento y mejora de la vía anterior y la utilización de vías secundarias para acceder en este tramo 2 al tramo primero. Y seguramente no sea tampoco la decisión final la ideal para la administración en general, que hubiese sido ejecutar el proyecto en su momento como estaba, pero seguro que llegamos a una solución que sea por lo menos satisfactoria para ambas partes y podamos, sobre todo, solucionar el problema y acabar con la angustia y la ansiedad de la gente, porque es un año en el cual para nosotros no ha acabado el volcán. No sabemos si podemos recuperar nuestro modo de vida, si podremos mantenernos viviendo en esos barrios, porque hay que tener en cuenta que no es una carretera de unas características en las que estamos acostumbrados desde La Palma en cuanto a tamaño. Va a ser la primera parte de la línea insular, una carretera de unas dimensiones importantes, con unos taludes triangulares importantes, en donde los lleve, con unas paredes de contención importantes. Eso por mitad de las casas pues modifica el modo de vida completamente. Somos personas que hemos estado evacuadas 3 meses de nuestras viviendas durante la erupción el año pasado, prácticamente 3 meses, casi desde el inicio, y volver y encontrarnos esto pues es duro de asimilar, y por eso yo creo que también se ha luchado y se está consiguiendo también que la administración pues tenga empatía, nos entienda, nos escuche y esté con una actitud positiva buscando estas alternativas. Elia, me gustaría preguntarte, porque claro, estamos hablando de la carretera de la costa, venimos hablando de la carretera de la costa desde hace mucho tiempo, es algo que decíamos al principio, ¿no? Nos preocupa, nos ocupa, al igual que las administraciones, ¿no? Va a ser una inversión millonaria esta carretera, y todo nos viene a raíz del volcán, de considerarla una obra de emergencia. Las personas afectadas directamente por la erupción volcánica han mostrado su descontento en cuanto a que se ha priorizado en este tipo de infraestructuras, en invertir 40 millones de euros en una conexión que no consideran totalmente necesaria, por lo menos en este momento, y no haberlos invertido en la reconstrucción social o en esas viviendas, etcétera. ¿Ustedes cómo lo ven? Que están inmersos en esta lucha. Estamos en la misma línea. Nosotros siempre hemos dicho que el peso de la reconstrucción lo tendría que llevar la solución habitacional y la reconstrucción agrícola. Son los dos principales problemas de lo que vamos a vivir en la isla de La Palma, porque representa aproximadamente 60% del Producto Interior Bruto el plátano y vivienda para la gente que la ha perdido, que ha sido desgraciadamente pues una buena parte del territorio del valle. En cuanto a la delimitación por emergencia, pues hay que señalar que está fundamentada en un decreto que declara la emergencia de las obras en la isla de La Palma. Otra cosa sea que reúna las características de emergencia toda la obra en sí. Nosotros entendemos que, por ejemplo, el tramo 1, que es el que reconecta la antigua carretera, sí que tendría que tener esta característica de emergencia, pero que los tramos 2 y 3 deberían de ser por un procedimiento ordinario. Es lo que entendemos nosotros incluso desde un punto de vista jurídico. Sí es cierto que está habilitado por un decreto que la emergencia de todas las obras que se realicen dentro del valle, pero pormenorizando nosotros lo entendemos así. De todas formas, desde nuestra postura ha sido siempre no buscar oponernos frontalmente, ni mucho menos a la carretera, sino al trazado, porque entendemos que si va a ser parte del futuro anillo insular, que yo a título personal, y esto es a título personal, entiendo que el anillo insular no se debería de cerrar por mitad del pueblo de Tazacorte. Creo que debería de alejarse, al ser una vía de unas características pues importantes, unas dimensiones importantes, debería de cerrarse un poco más lejos. Creo que incluso por emergencia hay otras obras, ya digo, a título personal, no como parte de la plataforma, creo que hay otras obras que deberían de ser más prioritarias por emergencia. Se está hablando ahora mucho del Remo La Zamora, puede ser una de ellas. Yo creo que una de las más prioritarias, además yo soy admirador de la comarca noroeste de la isla, debería de ser el Puente de las Angustias. Creo que además se podría fundamentar en la necesidad de una nueva vía de evacuación para el valle, porque no es algo tan inverosímil, no hubiese sido algo tan inverosímil que hubiese salido una boca un poco más al norte con el volcán activo y se hubiese soterrado la rotonda de Tajuya. No hubiésemos podido evacuar el valle sino por vías secundarias, por lo que nosotros llamamos las Cuestas del Paso, por la carretera del Time y en barco. Y hubiésemos necesitado seguramente una vía de estas características. Además es una demanda histórica de las comarcas noroeste, de la comarca del noroeste de la isla y sus pueblos. Fomentaría el desarrollo de esa zona, una zona increíble. Y personalmente creo que es una de las obras que se tendría que haber planteado realizar incluso por emergencia, porque creo que aquí el fundamento de la necesidad de una vía de evacuación con mejores características de las que tenemos actualmente, pues podría encajar mejor en este tipo de emergencias, viendo que además estos volcanes, aunque sean monogenéticos, que se llama, que utilizan el mismo cono una sola vez, pero puede reactivarse y salir por otra zona.
y a lo mejor nos arrepentimos de no tener una obra de estas características para evacuar en un futuro, Dios no lo quiera, pero zonas de población más grandes. Elías, ¿ha habido alguna manifestación por parte de las personas que supuestamente los acusan a ustedes, ¿no?, de pasarles la patata, ¿no?, la patata caliente? ¿Ha habido alguna manifestación en contra de lo que ustedes plantean por parte de esas fincas que se verían parcialmente afectadas con los trazados que propone la plataforma? Yo a día de hoy no tengo conocimiento, ¿no?, y tengo amistad con una de las personas que es aparcero o encargado de una de las fincas, y lo que me ha dicho él es que él entiende que si hay que pasar la carretera es por donde haga menos daño. Para nosotros lo ideal, lo he dicho antes, sería la ejecución del tramo primero y la utilización de la vía secundaria. La decisión final tampoco la tenemos nosotros. Pero sí que es cierto que muchas veces este tipo de críticas es hasta cierto punto injusta, porque muchas veces lo que se pretende es que se ejecute, sobre todo por parte a veces de la administración, que se ejecute el proyecto que se ha diseñado en un primer momento, y no escuchar o no retroceder en ningún momento, para dar una sensación, yo creo que a veces de falsa firmeza, y si no se hace mi proyecto, que no se haga ninguno. Yo creo que no es así. Yo creo que esto tiene que ser siempre desde la búsqueda de puntos en común, de consenso. Se modificó la circunvalación de Tazacorte también, en la salida del puerto. Por otros motivos, pero se modificó también, y no es la primera vía que se modificaría en la isla de La Palma, después de ser expuesta públicamente y digamos de tener un cierto rechazo social. En este caso yo creo que el rechazo social ha sido importante. Tenemos más de 4.000 firmas a papel. Esto representa aproximadamente un 10% de la población del valle. Es como si a nivel nacional proporcionalmente estuviéramos hablando de más de 4 millones de firmas, más de 27.000 firmas digitales. La manifestación, la concentración que se hizo en la Plaza de San Miguel de Tazacorte, pues había cientos de personas, hemos hecho reuniones en las que han acudido cientos de personas, vemos que hay un apoyo por unanimidad por parte de los grupos parlamentarios a la búsqueda de alternativas, también por la mayor parte del sector agrícola. En particular, yo creo que tenemos que agradecer la postura también de Asprocan, que en este sentido se ha mostrado firme en la no destrucción de más cultivos y de más zonas de cultivo, y de varios grupos políticos de diversa índole. Desde nuestra plataforma no hemos tenido problema en sentarnos con ningún tipo o con ningún político, indistintamente de la ideología que tuviera. Igual nos hemos sentado con el vicepresidente de Vox, Jorge Buxadé, telemáticamente, como nos sentamos con el señor Paco Denis, que va a llevar esta batería de preguntas que hemos preparado al Parlamento. Y partiendo de ahí, creo que se ha conseguido un consenso y no se puede decir unanimidad, pero un consenso bastante importante. Se ha visto públicamente y se ha demostrado públicamente que igual este trazado, la carretera en sí no, pero igual este trazado no era el mejor con respecto a los intereses generales y con respecto a la protección al pequeño y mediano agricultor y a los vecinos. Y partiendo de ahí, vemos la buena voluntad del Gobierno de Canarias en este sentido, de buscar, de escuchar y buscar alternativas firme y seriamente. Y esperamos que en este mes de septiembre pueda ser esa reunión y acabar por fin. ¿Sabemos más o menos cuándo va a ser la reunión o todavía no tiene fecha concreta? No tenemos fecha concreta, seguramente o a finales de septiembre o principios de octubre, pero no tenemos fecha concreta. Sí que es cierto que nos gustaría una solución definitiva. Definitiva, no soluciones provisionales, porque ha sido ya un año. Y a lo mejor a Cecilia y a mí, que somos los que más damos la cara en este sentido, pues nos ven enteros, pero la realidad es que el vecino en general está muy cansado, muy agotado, y se merece, yo creo que todos se merecen ya poder estar tranquilos, poder dormir tranquilos y poder recuperar sus vidas. Pues esperemos que así sea y que esa reunión nos traiga buenas noticias. Elías Navarro, muchísimas gracias una vez más. Como siempre saben que tienen los micrófonos abiertos de esta casa, y ánimo con lo que nos queda por delante. Muchas gracias a ustedes.